Y para conocer más detalles a fondo de esta reforma a la ley de amparo, le doy la bienvenida a Andrés García Reper, que es abogado constitucionalista. Buenas noches, Andrés, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, Berenice. Bien, pues me detuve en el tráfico para poder entablar esta comunicación. Espero que sea clara la señal. Estoy a tus órdenes. Te escuchamos perfectamente. Gracias, Andrés. Oye, quisiéramos empezar por cuáles son los puntos que tú vislumbras como principales de esta reforma y sobre todo también, ¿desde cuándo está vigente la ley que tenemos de amparo? Bueno, primero esta ley de 2013 sufrió, digamos que los cambios más importantes. Antes había una en 1936 y otra en 1919, después de la Constitución. Estos cambios importantes, la última versión, digamos, con la ley de amparo con la que se ha venido trabajando desde que entró la Cuarta Transformación, tenía los cambios que se incorporaron el 6 y el 11 de junio de 2011, que privilegiaban los derechos humanos. No fue una concesión de los gobiernos anteriores, fue producto de sentencias de los organismos internacionales que obligaron al Estado mexicano a acomodar su legislación de protección de derechos humanos, como es el amparo, para que fuera una legislación acorde y armónica pues con los estándares más civilizados a nivel mundial. Ahora bien, los puntos que yo detecto muy importantes que van a causar probablemente molestia en estos despachos de abogados que defienden a las grandes empresas y a los grandes empresarios son fundamentalmente tres. Uno, que ahora para conceder la suspensión, ¿qué significa la suspensión? Imaginémonos un juicio como una sucesión de hechos que empieza y termina. Dentro de ese juicio hay un pequeño juicio, un juicio chiquito que se llama la suspensión. ¿Para qué sirve? Para que cuando un acto de autoridad a mí me cause un malestar, un daño en lo que yo creo que son mis derechos, en lo que se resuelve el amparo que yo promuevo, además promuevo que me lo suspendan, como cuando jugábamos a las traes. Incluso así un ministro escribió un libro y así lo describía, como cuando juegas a las traes que dice, quedas encantado y ya no te puedes mover. La suspensión era solicitar a la autoridad que suspendiera todo en lo que se resuelve el amparo. Entonces, hay unas suspensiones que se te deben otorgar de oficio. Por ejemplo, si te está persiguiendo la policía para meterte a la cárcel o cosas como que atentan contra la libertad o la vida, la suspensión se otorga de oficio, pero las otras la tienes que justificar. Ahora, cuando la justificaba, se otorgaba de manera provisional, justificada, y después en ese pequeño juicio en medio se hacía una especie de careo, se llama audiencia, y en esa audiencia el juez decía, bueno, ya sabes que no te la suspendo, que siga el acto molestándote, o la suspendo definitivamente en lo que termina todo el juicio principal. Por eso se llamaba suspensión definitiva, y muchos nos confundíamos porque decían, pues ya lo suspendieron definitivamente, quiere decir que ya ganó el amparo. No, nada más era mientras duraba el amparo, pero al final la sentencia de amparo decidiría si finalmente le ganabas tú al gobierno o al Estado o se confirmaba el acto. Ahora bien, se cambiaron los requisitos, porque no nada más puedes ahora decir, es que es probable que me cause un daño. No, realmente tienes que acreditar que el daño es presente. Se cambió también quién lo puede promover. Normalmente solamente lo podía promover quien se viera directamente afectado, y después con los cambios de 2011 se dijo, ¿qué tal si hay un colectivo al que eso le pueda causar un daño? Por ejemplo, voy a usar un ejemplo hipotético que se llame Sélvame del Tren, por ejemplo, que dice, oye, nos está causando un daño. No, pues se otorga la suspensión. Ahora lo que dice, no, tienes que demostrar que realmente a ti como colectivo te está causando un daño real y presente. No que me digas que probablemente te puede causar un daño en el futuro. Otra cosa que destaco es que ahora el interés, digamos, del Estado pesa mucho más para poder salvaguardar los intereses de todos. Por ejemplo, en las suspensiones que pidas porque te congelaron tus cuentas. Oye, es que me congeló mi cuenta la UIF y yo necesito dinero para sobrevivir. Ahora se dice, de esa cuenta congelada sí puedes hacer uso de lo que necesites para vivir, pero no puedes hacer
uso de toda de todo lo que se te congeló, porque este congelamiento de cuentas tiene que ver con compromisos internacionales de México en contra del terrorismo, en contra del lavado de dinero para combatir el narcotráfico, y da un dato, la exposición de motivos maravilloso. Desde el 1 de diciembre de 2018, que fue cuando entró la Cuarta Transformación, hasta el 31 de agosto pasado, antes de que entrara el gobierno de Claudia Sheinbaum, se habían promovido 3,659 amparos en contra de suspensiones, de los cuales se dio cumplimiento, porque bueno, una cosa es que se promuevan y otra cosa es que se ganen. La UIF dio cumplimiento a más de 1,500. Y además había otro amparo que se decía: solicito que además borren mi nombre de esa lista. Claro que todo el mundo tenemos derecho a la buena reputación, pero eso de mientras dure el amparo ordeno mediante la suspensión ordeno que se borren los nombres, eso también afecta, porque si eres un delincuente internacional, ganas la suspensión y en lo que se resuelve el amparo, pues tú ya te moviste entre países, ya moviste tus activos, ya se te escapó como Estado mexicano ese dinero. Entonces creo que son elementos que son muy, muy rescatables y que claro que van a causar escozor. Claro, y que también no podemos dejar de lado que el amparo como tal es una herramienta que sirve precisamente para impartir mejor justicia para todas y todos los ciudadanos, pero que ha sido lamentablemente usado como una estrategia de golpeteo político en los últimos años. Lo hemos visto, ya nos demostraba cifras tú también, Andrés. Oye, ¿cómo va a influir directamente en la vida de las y los mexicanos de a pie? Nos va a beneficiar, porque los mexicanos de a pie pues no necesariamente somos las personas que se nos congelan las cuentas. A ver, esto del congelamiento de cuentas y cobrar impuestos tiene que ver con el combate a la corrupción. Lo explicaba la presidenta el otro día. Ha subido la recaudación porque los grandes deudores han comenzado a pagar y porque hemos detenido la corrupción en las aduanas para que pueda cobrarse más dinero. Entonces, esta serie de medidas que, por ejemplo, si alguien a quien se le decomisa su mercancía o se le cobran impuestos, promovió un amparo, antes se le otorgaba de inmediato la suspensión y entonces ya no se podía hacer nada con esas mercancías o con esos recursos congelados. Entonces esto finalmente va a servir para que el Estado mexicano tenga mayor autoridad y mayor contundencia en su combate contra el narcotráfico. También va a servir para que no se suspendan por capricho, berrinche o por un objetivo político grandes obras que tienen por objeto beneficiar a grandes colectivos de los mexicanos. Por ejemplo, que se construya una presa y que quizás se tenga que expropiar 1 o 2 terrenos para que se pueda construir y que a lo mejor esos terrenos pertenezcan a algún político encumbrado de los de antes o algún gran empresario y entonces genere que un grupo ahí pseudoambientalista diga: no nos inunden este valle porque no sé qué. Todo esto se va a frenar, o por lo menos la ley ya no lo va a permitir, a menos que se demuestre que efectivamente hay daños, y entonces los jueces, digamos que ya no se verán tan fácilmente convencidos por las partes cuando promueven un amparo para que se los concedan. Y otra cosa que se me estaba escapando: cuando alguien llegara a ganar un amparo y se le dice al Estado: tienes que pagarle los daños, el Estado, si es condenado, tendrá que pagarlo, pero lo que no estará obligado a hacer es a reponer todo cuando haya causas de fuerza mayor o cuando ya sea irreparable. Claro. O sea, que no te llegue un día un juez y te diga: pues ese edificio que levantaste, ahora lo tumbas porque te ganaron el amparo. No, espérate, esto ya no se puede cambiar, porque estaban acostumbrados a pedir eso, a que se los concedieran, y ante la imposibilidad de que se les pudiera conceder, entonces se iban carísimo en los daños y cobrándole al Estado. Esto nos recuerda aquel capítulo cuando querían meter a la cárcel a Andrés Manuel, ¿no? Que él inauguró un camino para conectar un hospital con una calle y los dueños fueron, digamos,
¿cómo se dice? Sí, no, un episodio que recordamos todos perfectamente en la historia política de nuestro país. Andrés Reper, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, sobre todo porque este tema va a seguir dando y seguramente estarás otra vez con nosotros aquí en Informe Capital. Te agradecemos mucho. Gracias y buenas noches. Sí, yo te agradezco a ti. Hasta luego. Gracias. Gracias, Andrés.